Estamos cerrando el 2025. El trabajo legislativo ha sido bastante duro, sobre todo si no es un diputado aliado al gobierno, si es un diputado que está alzando la voz únicamente por los derechos de los salvadoreños, tal cual debería de ser la función de cada diputado que llega a la Asamblea Legislativa. En este 2025 hemos tenido muchos problemas y vamos a seguirlos teniendo sin duda. Pero ¿cuál es el trabajo legislativo? ¿Realmente a dónde está parado un diputado que está al servicio de la población? No sé, piénsalo. Bienvenidos a este espacio de los miércoles, hoy martes. ¿Por qué estamos martes ahora? Porque, mañana es 24 de diciembre y a esta hora, mañana se estará pasando en Agape TV Canal 8, la misa del gallo que le dicen. Entonces no vamos a ir contra las tradiciones, así que este espacio, para no perder la tradición, lo tenemos este martes, la próxima semana, de la misma manera. Así que sean todos bienvenidos a las 8, acá en el 8 en No Se Piénsalo. Hoy tengo el gusto que nos acompaña la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz. Muy buenas noches, diputada, bienvenida. Buenas noches, Francisco, muchas gracias por la invitación. Un saludo también a toda la audiencia del Canal 8 y desearles que en estas fiestas que recordamos el misterio de la encarnación también de nuestro Señor, podamos pasar en familia y podamos pasar también con una actitud de solidaridad y de armonía. Correcto, eso creo que es fundamental, la solidaridad, y si le sumamos la armonía es mucho que mejor. Esos son los mejores deseos. Hoy vamos a la realidad que se está viviendo en el país. Diputada, estamos cerrando el año cuando hemos tenido no sé si decir un nuevo golpe o una modificación únicamente a los temas electorales, con la disposición de que no llego a entender si pueden ser diputados, magistrados prácticamente eternos. ¿Qué significa una homologación prácticamente con el periodo presidencial y si es necesario? ¿Cómo lo toma usted? Ok, bueno, quiero decirle, Francisco, y también a los amigos y amigas que nos están viendo, hagamos un recuento un poco del año 2025, el año político 2025, y desde mi punto de vista ha sido uno de los peores años en términos democráticos del país. ¿Por qué digo esto? La Asamblea Legislativa inició de una forma más sistemática a hacer cambios a la Constitución. Y cambios a la Constitución no cosméticos, no de consenso, no cambios para aumentarle derechos a la gente. No de beneficio. No de beneficio, sino cambios que es tan evidente que son para concentrar poder y que son para ir alineando la estructura del Estado a que este partido que hoy gobierna pueda mantener el poder por mucho tiempo. Entonces vimos recientemente, ¿verdad? Bueno, fue el tema de la deuda política, por ejemplo. Luego vino el tema importante y grave de la reelección indefinida. Cambia definitivamente la estructura del gobierno, porque el hecho de permitir una reelección indefinida, cosa que había estado prohibida en todas nuestras constituciones durante todo el siglo, ¿verdad? Todo el siglo XX, y hoy se cambia eso, es un cambio definitivamente... Prohibido indefinida, ¿cómo es? Sí, en varios artículos de la Constitución, y que solo fue interpretado uno. Sí. La cuestión es que la forma en la que se hizo ese cambio también no siguió un debido proceso, y además cambiar ese punto es tocar la forma de gobierno. Dice la Constitución que la forma de gobierno no se puede reformar, y lo dice aunque cambiaron ellos mismos en la Constitución, ese artículo lo dejaron. Entonces es un cambio que trastoca el sistema de gobierno y el sistema electoral, y hoy hace unas semanas también se vio el cambio en la Constitución para alargar y homologar con los 6 años de presidente que hoy dejaron en la Constitución el periodo del Tribunal Supremo Electoral. Esto no es más que la continuidad de esa primera reforma, o esa reforma de la reelección indefinida y de cambiar el número de años del presidente de la República. Entonces es un síntoma más de la concentración de poder en pocas manos. A mí la gente me agarra confianza, pues ahí en la calle, ¿verdad? Sí. Y me dice, mire... Como debe ser, como un diputado. Sí, o sea, andar en el día a día normal, y la gente se me acerca y me empieza a dar su opinión. Y me dicen, estamos mal, me dicen, ya no los aguantamos, pero aunque sea de manera silenciosa, pero los vamos a sacar.
la gente se expresa así, ¿verdad? Y expresa que están cansadas y cansados de la concentración de poder y del abuso de poder. Y la otra reforma constitucional que ocurrió también hace una semana, me parece que es también grave porque se quita el presupuesto fijo de la Corte Suprema de Justicia, bueno, de todo el órgano judicial, que ha tenido por constitución, después de los acuerdos de paz, un porcentaje del 6% de los ingresos del Estado. La idea de este mecanismo en la Constitución es que la justicia no esté sometida a presiones políticas, a vaivenes políticos, ni a coyunturas políticas en el momento de dar el presupuesto. Me quiero detener un momento ahí, Sí. diputada, porque eso es lo que recopilamos en la radio acá también, que la población lo toma como, es un ahorro porque ahí no se habla mucho del seguro médico que tienen los magistrados. Está bien, pero ¿por qué depender del Estado sin este porcentaje directo? O sea, que el Estado le va a decir, si vos haces esto, yo te quito esto. O si haces esto, te doy esto. ¿Cómo sería? No es el Estado, porque el Estado son los tres órganos. Sí, el gobierno, sería el Ejecutivo. El Ejecutivo. ¿Por qué? No hay que confundir las cosas. Que una institución, que una serie de instituciones del órgano judicial puedan ser más eficientes, puedan ser más austeras, más transparentes, eso no es no es un obstáculo para mantener una protección de la independencia del presupuesto del órgano judicial. O sea, se están relacionadas una cosa con la otra, pero no son lo mismo. ¿Me explico? O sea, el hecho de que tuvimos este escándalo de que los magistrados tenían seguros médicos y todo eso, que no debería ser, o que de repente pueda ser más eficiente el órgano judicial o más transparente. Pero eso es una cosa que se regula de otra forma. De lo que estamos hablando ahorita es que cada vez que se vaya a discutir el presupuesto general del Estado, la Corte tenga que ir, lo voy a decir coloquialmente, pedirle cacao al Ejecutivo. Y no debe ser así porque es el órgano judicial, que es todo el conjunto de jueces, magistrados, o sea, no es solo los 15 magistrados. Correcto. Es todo el órgano judicial que ve, todos los jueces que ven materia civil, mercantil, laboral, familiar, penal y otra cantidad de materias, en niñez y adolescencia, etc. Entonces, es el órgano de Estado que tiene la facultad de controlar al Ejecutivo cuando hay un abuso de poder y de proteger los derechos de la gente, ya sea en una materia privada, en un asunto entre privados o en un asunto contra la administración pública o frente a violaciones a derechos constitucionales. Entonces, cuando la población tenga que estar frente a un juez por X razón, porque tiene una disputa de terrenos en la familia o porque necesita establecer un tema patrimonial de la herencia que le dejaron sus papás, un terrenito que le dejaron, o alguien que necesita una cuota alimenticia, o si a alguien se le llevaron a un familiar de forma arbitraria y quiere ver cómo se demuestra la inocencia. O sea, la gente va a querer tener un juez que no dependa de presiones políticas, que no esté pensando, ay, si resuelvo de una forma o de otra, me van a quitar el trabajo al final del año, como está pasando con médicos, enfermeras, como hemos visto que ha pasado con docentes. Entonces es tener sujetado al órgano judicial a las presiones políticas. Por eso no es correcto y por eso es importante que haya este mecanismo de decir, mire, pase lo que pase, usted presupuesto siempre va a tener. Que no dejémosle el 6, que hay que fiscalizarlo. Dejémosle el 5, dejémosle menos, pero la cosa es, ya se sabe que usted tiene un presupuesto y que nada lo va a mover. Y que no mendigue después, y digamos. que no ande mendigando después, sí. Es bastante complicado este punto porque para la población la percepción no va a cambiar. Al contrario, como dijeron con las elecciones, el ir homologando elecciones es para reducir gastos, para tener, bueno. Aquí, siempre que los diputados de Nuevas Ideas le digan que van a cambiar la Constitución para ahorrar, o que van a cambiar las reglas electorales para ahorrar, sepa que le están mintiendo en la cara.
Eso es así. Dijeron que iban a reducir el número de diputados para ahorrar. Realmente lo que querían era mantener una mayoría que no les corresponde. Dijeron que iban a quitar el Parlacen disque para ahorrar, que iban a aprobar la reelección indefinida y a ampliar el número de años del presidente, que para ahorrar. O sea, no es cierto. Si lo que se puede ahorrar en esos temas no se compara con todo lo que están gastando y con todo lo que no sabemos cómo se está usando del dinero público. O sea, el nivel de corrupción, el nivel de falta de transparencia, el nivel de irregularidades que se pueden detectar en el uso de fondos públicos hoy por hoy es abismal en relación con lo que ellos dicen que ahorran con estas medidas de concentrar poder y de cambiar las reglas del juego de cómo se llega a ese poder, o sea, cómo se hacen elecciones. Bueno, voy a hacer una pausa para regresar y que nos cuente también cuál es la nota, la evaluación que le da la diputada Claudia Ortiz a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral actualmente. ¿Han cumplido su función o simplemente han sido unas personas grises que están en el puesto? Hacemos una pausa y ya regresamos en No sé, piénsalo. ¿Cuánto hemos tenido en este 2025? Creo que lo mejor ha sido de que usted ha estado con nosotros. Hemos tenido toda clase de invitados, pero lo principal de todos ellos es que traen la verdad, traen la objetividad y la voz autorizada para poderles dar las mejores recomendaciones y saber qué es lo que está sucediendo en El Salvador. Soy Francisco Gómez, conductor de No sé, piénsalo, y te invito a que en el 2026 nos acompañes todos los miércoles a las 8 acá en el 8 y podamos tener siempre la mejor información. Agradezco su sintonía y los invito a que continúe con nosotros en este 2026. Feliz Navidad, feliz, próspero año. Gracias por continuar con nosotros. Esta señal es retransmitida también por radiolarr.com. Estamos en las redes sociales Facebook, YouTube, X, TikTok, en las redes de la productora Mix de Medio, de Agape TV Canal 8 y también de radiolarr.com. Diputada Claudia Ortiz, ¿cómo podemos evaluar el desempeño de los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral todavía no se han sometido a elecciones. Que esa sería la mayor prueba, por lo que se preparan durante todo el periodo. Sí, pero han habido eventos que preocupan y que nos dan muestras de que no son funcionarios que van a aplicar su criterio de forma independiente del partido de gobierno. La misma presidenta del Tribunal Supremo Electoral, contraviniendo la jurisprudencia, ¿verdad? Por ejemplo, ha sido afiliada al partido Nuevas Ideas. Y eso no se puede hacer. Después de una sentencia de la Sala de lo Constitucional de hace varios años, eso cambió, ¿verdad? También hubo despidos masivos en el Tribunal Supremo Electoral. Y ¿Qué fue de lo primero que hicieron? Sí, la primera acción que se tomó, o sea, al tomar posesión del cargo, fue quitar un montón de gente que tenía experiencia en la administración y la logística electoral. Y pusieron gente nueva. Entonces, ¿y esa gente nueva de dónde salió? ¿Y van a actuar van a actuar de forma técnica o tienen también un sesgo político? Es la gran pregunta. En la reforma que se hizo para el periodo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ¿ellos tendrían que haber dado una posición o ser parte de? Realmente sí, o sea, realmente sí. El problema no es solo que no les hayan llamado. El problema es que se han hecho en El Salvador, especialmente en este año, reformas que cambian el sistema de gobierno y que cambian el sistema electoral de una manera express por dispensa de trámite, lo voy a decir así coloquialmente, en la misma sentada. Cambiaron
cosas bien importantes del país, cosas que incluso son tan importantes y tan graves que los diputados actualmente no tienen el poder para hacerlo, o sea, no tienen la facultad para hacerlo. Ellos se las han tomado, de hecho, ellos han usurpado la soberanía del pueblo, porque el hecho de cambiar el tema de la reelección presidencial, eso solo se podía haber cambiado mediante una asamblea constituyente, porque en la misma constitución actual está prohibido cambiar el tema de la alternancia en la presidencia de la República. No sé si me explico, o sea, el tema ha sido grave y esos son temas que a ellos les competen. Parte de lo grave es que a los magistrados no se les ha escuchado, no se ha escuchado la parte electoral, pero no se ha escuchado a la población, ¿verdad? No se ha escuchado... Pero mire, diputada, disculpe, en muchas modificaciones que se han hecho o leyes que ellos han hecho, dicen de que sí se han hecho estudios, sí se ha consultado a sectores, a pesar de que muchos de los nunca dicen qué sector muy específicamente. No es cierto. Y digamos, en los temas de educación se les pregunta a los gremios de docentes y nadie ha hablado con ellos. Pero no es cierto, o sea, no es cierto. Pero ellos dicen eso y lo dicen con pero mucha seriedad. Ellos dicen muchas cosas. Ellos dijeron que no le iban a bajar el presupuesto al órgano judicial el día que estaban haciendo la reforma constitucional y 2 días después lo estaban bajando. O sea, ahorita creer en la palabra de estos diputados es ser ingenuo, pues. O sea, aquí ellos pueden decir muchas cosas, es puro discurso. Yo a veces mire, creo, eso queda grabado, diputada. Sí, pero es que yo a veces creo que la gente que les hace los discursos, ¿verdad? O que les da las instrucciones, hoy vas a decir esto, el día siguiente, hoy vas a decir esto otro. Y los usan como tontos útiles, pues. Y ellos no tienen opinión. En el mejor de los casos, pensar que no entienden lo que están Pero ellos haciendo. tienen opinión. Pero no tienen la posibilidad de expresarla libremente, o no les importa, o simplemente están atrapados en ese cargo, ¿verdad? Porque salirse es imposible. Ahora lo planteo diferente. El magistrado presidente, los magistrados o las de la Corte Suprema de Justicia o la Sala de lo Constitucional en el tema del presupuesto tendrían que haber salido. Ellos no son tan... O sea, para llegar usted a ser magistrado no es porque yo fui chero en el kinder de fulanito, sí, ¿verdad? Yo no estudié, ahí sí, son personas doctas. Son profesionales, no sé si doctos, pero pues son profesionales, sí, ¿verdad? No puedo hablar de todos, ¿verdad? Los que están ahí, sin duda han de haber algunos con muchos conocimientos técnicos. Y no pueden opinar en individual, por lo menos. El problema son magistrados. El problema acá en este país es que en general, y el año 2025, vuelvo y repito, ha sido un año donde esto se ha marcado mucho. Aquí la gente tiene miedo de hablar, tiene miedo de dar su opinión sobre lo que están haciendo los que tienen el poder, sobre la política. La gente tiene miedo. Antes la gente tenía miedo de las pandillas. La pregunta es, ¿ahora siguen teniendo miedo o el miedo se transformó de otra forma? La pregunta es, ¿ese miedo que sentía antes está totalmente eliminado? Ahora le tenemos miedo a otro tipo de poder o de abuso. Entonces... Pero no ese es la banderita que anda el gobierno. Sí, pero este miedo se traslada a todas las personas, incluidos los funcionarios públicos, que están ahí con una función que la Constitución y ellos no son parte del poder. Pero no tienen el poder realmente. Ellos son parte de la estructura de poder, pero no tienen poder realmente. Yo siempre he dicho, diputada, de que si un día entre 15 y 20 diputados de Nuevas Ideas dejan de votar en bloque, se van a dar cuenta del poder que ellos tienen, porque hacen tambalear. Y simplemente porque ellos lo decidan, pero tendrán valor o sabrán que tienen ese poder. Yo creo que no, y ese poder no es que ellos lo tengan por una calidad personal. Ningún diputado tenemos el poder por una calidad personal, es porque es un poder delegado. Claro. Es un poder que la gente ha prestado, que la gente ha dado, y que eso de alguna manera legitima. Pero cuando ese poder se deja de usar para lo que es su razón de ser,
y se desvía a otra cosa, deja de ser un poder legítimo también. Entonces, este año ha sido un año donde hemos visto que se han llevado presos a líderes comunitarios como los del Bosque, gracias a Dios han sido liberados en condiciones injustas también porque han tenido que aceptar. ¿Cómo toma eso, correcto? De aceptar. Han tenido que aceptar lo que no han hecho. Ese es un mensaje, ¿no? Todos, sí, claro, es decir, aquí la justicia es lo que yo digo, que sea. ¿Y qué significa aceptar? Porque cualquiera lo puede ver, vaya, pero salieron por solo decir, sí, yo lo hice, vaya. Sí, pero no es así, no, primero no es justo, porque la decisión es tan extrema, es entre aceptar que soy culpable o la vida. Es duro. Es duro. Y en esa situación nos han puesto, yo creo que todas las personas que nos ven saben que en este país si la gente tiene miedo de opinar libremente, porque tiene el temor que se lo lleven preso por ejercer su libre expresión. Pero ¿qué es lo que dicen la mayoría de personas pro gobierno? En su caso, digamos, pero bien que opina la diputada, bien dice lo que quiere y no le pasa nada. Esa es libertad de expresión para ellos. Pero la libertad de expresión también es, por ejemplo, la comunidad del Bosque, que estaba haciendo una protesta pacífica, sin armas, ¿verdad? Pidiendo ser escuchados, y todos lo vimos en video, y el que no lo ha visto, yo lo invito que lo busque, ¿verdad? Por ejemplo, el Facebook de Mala Hierba y de otros medios, Bálsamo TV, sí, Bálsamo. Entonces ahí está el video donde los policías jalonean a la gente. O sea, fue como un secuestro. O sea, la gente está ahí y le están diciendo, ¿quién es el líder? ¿Quién es el líder? Y la gente muy inteligentemente, aquí no hay líder, aquí todos somos líderes. No, ¿quién es el líder? Y como no se prestaba la gente al engaño, porque con engaño se los querían llevar, entonces simplemente los agarraron, los jalonearon, la gente forcejeó para que no se llevaran a su propia gente, pero se los llevaron. Se llevaron a 6, los golpearon, devolvieron 4 y dejaron a 2 presos, que han sido Alejandro y el pastor. Hasta hoy que han salido libres por un proceso abreviado donde tuvieron que aceptar cosas que no habían hecho. Y está grabado en video, pues, y todos lo vimos. Entonces son casos que buscan ejemplarizar. Esto te puede pasar. Y a los diputados del oficialismo ya les hicieron su caso ejemplarizante cuando le quitaron el fuero y procesaron a 2 diputados por la acusación de que querían sobornar, querían ser disidentes o querían dividir la fracción, qué sé yo. Todo el Estado y el sistema judicial protegiendo una afiliación partidaria. Bueno, puede ser una pausa, diputada, ya venimos con más en No sé, piénsalo. Qué bueno continuar con todos ustedes. Feliz provecho. Estamos en la víspera de la Natividad, de la Navidad, así que espero que se esté pasando lo mejor posible. En el tema medioambiental que nos deje el 2025, ojo, voy a unir se dice de que El Salvador ha tenido un alza en la construcción. O sea, eso es progreso. Lo tenemos que hilar y ese progreso va con el medio ambiente, diputada. Debería ir. Es decir, una cosa no debe estar peleada con la otra. Y tenemos la capacidad de hacer las cosas en esa armonía, en ese equilibrio, de potenciar ciertos sectores de la economía, pero también de que este crecimiento en ciertos sectores de la economía, como el sector de la construcción, por ejemplo, no hipoteque el bienestar y los recursos naturales que van a servir para la calidad de vida de las actuales y las futuras generaciones. Yo creo que hoy la gente está más consciente de cómo el daño al medio ambiente afecta nuestra vida diaria. Afecta el clima, afecta la temperatura en la que vivimos, afecta el tema de las inundaciones, por ejemplo,
la disponibilidad del agua. Entonces, lo que yo veo es que esta administración, en su ánimo de generar riqueza para algunos, está totalmente dispuesto a sacrificar el bienestar de la colectividad y no cumple el rol el Estado de regular ciertas actividades privadas para armonizar con el interés público. Entonces, pongamos el caso de la finca El Espino, por ejemplo, que a todos creo que nos ha tocado el corazón saber que ese pulmón del área metropolitana de San Salvador, de acá a unos meses, no sabemos cuánto, pero lo van a seguir talando y van a poner cemento. Progreso. Y el progreso no es necesariamente tener un estadio, ¿verdad? Solo por tener un estadio o tener un centro de convenciones, que perfectamente se puede hacer en otro lugar. Perfectamente se puede hacer en otro lugar y no sacrificar el bienestar de la población de San Salvador, Antiguo Cuscatlán y Santa Tecla, que se benefician del oxígeno, de la absorción de agua, de la biodiversidad que está en ese espacio tan importante. Y también preocupa que, por ejemplo, uno de los principales logros que establece el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo, es dar permisos ambientales cuando estamos en una situación crítica a nivel ambiental. Estrés hídrico, mayor vulnerabilidad a tormentas fuertes, por ejemplo. Si en invierno, hemos visto este año cómo hemos tenido inundaciones en sectores que no había pasado antes. Con una lluvia de un par de horas. Correcto. Suceden desgracias. Entonces eso tiene que ver con el acumulado y lo que hoy también estamos viendo de una mala planificación urbana y de una mala gestión del medio ambiente. Porque somos todos parte del medio ambiente y las actividades económicas también necesitan ponerle ciertas regulaciones. No decimos que bloquear todo, porque no se trata de eso, pero poner ciertas regulaciones, poner cierto orden. Pero la balanza se inclinó de una forma desproporcionada. Diputada, el 23 de diciembre, pero de 2024, le dieron un revés al tema medioambiental con la derogación de la ley antiminerías o de algunos sectores para que se pudiese extraer, porque Dios puso la mayoría del oro en nuestro territorio, y que se pudiese extraer, ojo, no el oro, minerales. O sea, se fueron a lo general, que quizás sea lo más importante. ¿Qué ha pasado en este año? ¿Avanzó el tema? ¿Qué se ha sabido? Yo siempre les digo, la última vez que el gobierno habló del tema minería fue el 23 de diciembre y no volvieron a hablar más. Pero ese silencio, como dicen, es ensordecedor también, porque ¿avanza o no avanza? ¿Qué se sabe? ¿Usted? Sí, bueno, primero que el tema tuvo un gran rechazo unánime de la sociedad. O sea, sectores religiosos, académicos, ambientalistas, juveniles, o sea, todo el mundo. Eso fue igual que el Bitcoin, no aceptado por la población. Fue una cosa no general. aceptada por la población, una decisión rechazada por la población. Y la forma en la que se hizo también, chabacana, ¿verdad? Hacer la última hora, un día antes de Navidad, creyeron que la gente se iba a quedar callada o que no le iba a importar, y no es así, porque estamos hablando de un tema que es un riesgo muy grave para la vida, para la salud. Y creo que es importante recordar que hace un año estos diputados hicieron eso en contra de lo que la gente dijo, en contra de las preocupaciones de la población, y que aún luego de que Iglesia Católica, Evangélica, diferentes sectores han pedido en reiteradas ocasiones, llevando miles, pero miles, cajas y cajas de firmas, pidiéndole a la Asamblea Legislativa que reconsidere el tema de la ley de minería, que la derogue, no, oídos sordos, ¿no? Su servidora incluso propuse una reforma constitucional, y esto no es algo que lo sacamos de la manga, es que ha sido una demanda de los sectores ambientales desde hace rato, donde la minería sea prohibida a nivel constitucional, porque las condiciones del país a nivel geográfico, a nivel territorial, no van a cambiar. Somos un país pequeño, somos un país con estrés hídrico, somos un país donde los distritos o los puntos con potencial minero
están ubicados cerca de fuentes de recarga hídrica, de lugares donde el agua se infiltra, se produce, ¿verdad? Entonces eso no va a cambiar y debería estar a nivel constitucional y reconocer también, y va en esa misma propuesta, el derecho al agua a nivel constitucional, como un derecho fundamental de las personas. Pero igual comparto con ustedes esa apreciación. El tema de minería no se menciona hoy para el gobierno, no lo mencionan. Habría que ver y sería interesante consultar a la gente, si no es que ya la han están creando las condiciones, ¿no? Pero la gente que ha luchado por el tema de la minería, que nos digan qué es lo que está pasando en el territorio, si hay operaciones o qué es lo que está pasando, ¿verdad? Porque ahorita no se sabe nada y lo que podría estar pasando no lo conocemos. Pero pues este año ha sido un año con muchos desafíos, muchos retos. Pero yo les quiero decir que también es necesario enfrentar estos desafíos, estos golpes a las instituciones, a los derechos de la gente, a la libertad de las personas, con esperanza. Porque aquí lo peor que podemos hacer es darnos por vencidos y decir que este país es por gusto y ya no hay nada que hacer. Nosotros desde el partido Vamos hemos estado proponiendo muchas cosas. Y una de las propuestas que más ilusión nos han creado, y a mucha gente también, es la propuesta de ley de megaescuelas. Seguimos sosteniendo que para que el país pueda salir adelante y superar la mayoría de sus problemas, hay que entrarle a la educación, a una educación de calidad, a una educación integral, con servicios que complementen la educación. Y esta ley contenía, por ejemplo, la propuesta de que hubiese un servicio de transporte escolar público y gratuito, que hubiese un sistema de cafeterías con precios subsidiados, que hubiese una jornada extendida por las tardes con clases extracurriculares para los niños y jóvenes, y que también hubiesen incentivos de formación y de reconocimiento público para los maestros y maestras. Y así hemos propuesto otras cosas para proteger los presupuestos de educación y salud, para proteger derechos laborales. Y durante este año hemos estado haciendo eso porque es lo que la gente pide, los temas en los que la gente pide soluciones realmente. Mire, diputada, ya que usted habla de esa propuesta, la respuesta la conozco, pero quisiera compartirla con la audiencia. La mayoría de lo que se aprobó en la Asamblea Legislativa en este 2025, en el 24, en el 23, en el 22, en el 21, llegó por dispensa de trámite. Sí. Muy poca propuesta de parte de los partidos o de los diputados. Pero en el caso del partido Vamos, sí han hecho propuestas con investigación, con trabajo, sí, pero no han sido tomadas en cuenta. O sea, ¿por qué lo que no investigan es tomado en cuenta y aprobado inmediatamente y algo con fundamento no? Sí, ¿por qué lo toman así? De hecho, en nuestros cálculos y en nuestros registros es el 40% de lo que se aprueba en la Asamblea Legislativa, lo que se ha aprobado en este año ha sido por dispensa de trámite. O sea, y se usa mucho eso. Ahí es donde muchos han dicho, no sé qué dice la ley, pero está bien, y la apruebo. Totalmente, es que a veces ni siquiera ellos ¿Ya han tenido saben. ley ustedes de que el mismo día, en el momento que lo van a aprobar, se las dan? Todas las plenarias. ¿Qué posibilidad tienen ustedes de poder discutirlo si se los están dando apenas? Ninguna. O sea, llegamos al punto de que cuando se ingresa una pieza de correspondencia y que piden que se apruebe en ese momento inmediatamente, de pedirla yo al equipo técnico legislativo y que no me la den. Y luego le digo, mire, ¿qué pasó? Es que tengo instrucciones de no dársela. ¿Y eso es permitido? No, eso es una violación grave a los derechos políticos como diputada y a los que también de la población que votó por nosotros, ¿no? Porque no hay manera de que se tome una decisión legítima y una decisión también con más sabiduría, una mejor decisión para la población, si eso se aprueba de esa forma abusiva. Es un abuso, eso. Es como el ladrón que entra de noche a robar. O sea, ¿por qué tienen que hacer las leyes de esa forma? No es necesario, obviamente, que nos tardemos años en una ley. Se puede hacer y se puede hacer rápido,
pero no de esa forma, como entrar de noche a una casa para robar, ¿verdad? Para que no se den cuenta. Y creo que es importante estar atentos en este fin de año, que es lo que se aprobará en la Asamblea Legislativa también. Correcto. Bueno, voy a hacer una pausa para regresar con más. Vamos a hablar de la evaluación también que se le puede dar al gobierno, al presidente. Hay encuestas donde le dan el 90% de aprobación, otras le dan el 60%. ¿Quién tiene la razón? ¿Usted qué piensa? No sé. Piénsalo. Ya regresamos. Está con nosotros la diputada Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos. ¿Cómo califica el partido Vamos el 2025 de Nayib Bukele? O el presidente de la República. Bueno, hablemos, yo prefiero no hablar de una persona, porque esto no es un tema de una persona, es una institución, es un gobierno completo, ¿verdad? Pero según lo que me entiendo, ¿cómo es que dicen? No hacen nada si San Juan no baja el dedo. Sí, pero eso es también, a ver, hay que decirlo claro, o sea, no es posible que una persona mantenga un sistema como este. O sea, es un grupo de poder, muy seguramente un grupo de poder que está tras bambalinas y que no se ve, y precisamente así lo quieren, ¿verdad? Que no verse, no ser visible, y que manejan los hilos de toda esta situación. Por eso yo creo que es un error pensar en que esto se trata de una persona. Esto se trata de un sistema que pone al frente a una persona, ¿verdad? Porque alguien tiene que poner a manipular, a mentir, a tener propaganda, etcétera, a despertar emociones y todo. Pero esto es un sistema. Entonces, ¿cómo veo ese sistema? Creo que es una mejor pregunta para poder evaluar con más profundidad lo que está pasando. Y ese sistema es un sistema que está usando las instituciones públicas que deben estar ahí para la colectividad, para todos, y las está usando para generar riqueza para un pequeño grupo de gente que ha llegado al poder y que es un círculo, ¿verdad?, que se está lucrando de contratos públicos, de la obra pública, que se está lucrando de leyes que se aprueban y que permiten o que quitan muchos requisitos para ciertos sectores o le quitan impuestos, etc. Y la población lo siente, y lo siente en el estómago, ¿verdad? Todo está más caro, y no es el problema solo que todo esté más caro, sino que no existe un colchón, un parachoques que proteja a la población más vulnerable ante estos eventos económicos complicados. ¿Quién debería estar ahí como parachoques? El Estado. El Estado debería tener políticas de protección para la gente más vulnerable, para proteger su ingreso, para proteger de no caer en la pobreza extrema, para que la gente no deje de comer uno o más tiempos al día. Entonces, lo que la gente puede percibir, y no lo digo yo, o sea, es lo que la gente percibe, lo que la gente dice, lo que la gente expresa. Y es que la situación económica es desesperante. Y el sentirse, hoy más que nunca, sentirse desprotegidos y a la buena de Dios, es una sensación que también genera inseguridad, también genera incertidumbre, porque como sálvese quien pueda. Y entonces cuando estamos en una situación de sálvese quien pueda, y si le das educación a tu hijo, pues qué bueno, y si no, pues es tu problema. Si tenés para darle de comer a tu familia hoy, qué bueno, pero si no, es tu problema. Pero el Estado tiene la obligación de dar las condiciones mínimas para todo eso. Claro, pero ¿para qué sirve tener un Estado que se supone que todos tributamos al Estado, todos pagamos impuestos de una u otra forma? Aquí todos pagamos impuestos, aunque se compre una bolsa de detergente en el súper, ahí van los impuestos, o sea, en todo van los impuestos. Entonces, ¿de qué sirve tener el Estado, que es para proteger a la persona y sus derechos, cuando realmente a quien está protegiendo es a un grupo que sí se están haciendo ricos,
que sí están generando negocios florecientes, que se están adueñando de diferentes espacios, por ejemplo en el centro histórico o en otros lugares del país. Mientras que cómo se usa el dinero público, cómo se toman decisiones como en la Asamblea Legislativa, ahí no dejan entrar a nadie, ¿verdad? Ahí nadie más participa. Pero ellos sí participan y se sirven con cuchara grande donde están los recursos. 10.000 millones de dólares va a ser el presupuesto para 2026. 10.000 millones de dólares aprobado, no digamos luego lo que se vaya modificando, ¿verdad? Entonces yo lo evalúo un año en el que la concentración del poder en unas cuantas manos no es algo que no tiene ningún efecto. El efecto que ha ido teniendo es más desigualdad, peores servicios públicos, sino que la gente nos diga cómo le está yendo en los hospitales públicos cuando un familiar se enferma de gravedad, cuando la gente está adquiriendo bacterias hospitalarias que amenazan la vida de la gente, cuando seguimos la misma cantaleta de años, no hay medicinas en los hospitales. Eso no es nuevo, pero no lo han venido a arreglar. Realmente el servicio de salud está peor. El servicio de educación, bueno, ¿qué educación estarán recibiendo nuestros hijos? Una educación que les evita tener que pensar críticamente. Entonces, este esquema, este sistema, no una persona, este sistema está reproduciendo la desigualdad que venimos arrastrando de décadas. Y es que lo que estamos viviendo ahora y quienes gobiernan ahora no son gente nueva, no es gente nueva ni está haciendo cosas nuevas. Están haciendo lo mismo, pero recargado, ¿verdad? Manteniendo a la gente en la pobreza, en la ignorancia y no apostándole a un país donde realmente el centro sea la persona y su dignidad. Y a eso, si realmente fuera un gobierno diferente, estaríamos apostándole a una educación no cosmética, sino a una educación profunda realmente. A apoyar a tener un sistema de salud realmente humano, no el que tenemos ahorita. Entonces, usted no estaría dándole el 90% de aprobación al gobierno este año. Mire, lo que yo le dé al gobierno no es lo más importante. ¿Qué nota le da a la gente? Eso es lo importante. Hay encuestas que ya se sabe que son pagadas por ellos mismos, es más propaganda que otra cosa. La gente, en los problemas que hemos venido arrastrando, no este año, no en el 2024, no en el 2023, desde el 2021 venimos arrastrando un tema económico y la promesa ha sido que hoy sí va la economía, que hoy sí la economía, que hoy sí la economía. El 1 de junio del 2024 dijo Nayib Bukele que ya habían extirpado el cáncer de la delincuencia y de la inseguridad. Sí. Hoy venía el de la economía, el despegue económico. Estamos a año y medio. ¿Qué conocemos de ese despegue económico? No ha habido un despegue económico para la población, por lo menos. La población no ha habido, y es que hay que reconocer que este país es un país donde 7 de cada 10 personas trabajan en la informalidad. Eso es grave. Eso es grave, una economía no puede despegar así. Estamos en un país donde uno de los sectores productivos más importantes, que es el agrícola, está sumido en una crisis como nunca antes. Es la suma, ¿verdad?, del abandono de décadas, del cambio climático, de la falta de políticas públicas, o sea, como nunca antes, porque se ha ido acumulando todo ese abandono. Progresivo. Entonces, sin esas cosas arregladas, ¿verdad?, la economía informal, la gente que pueda pasar a una economía formal, que pueda estar protegida, porque estar en la economía informal es coyol quebrado, coyol comido. Es si no trabajo, no como. Sí. Y si se enferma, y si tuvo la bendición de tener un bebé, y si ya tiene 60 años, 70 años y ya no tiene fuerzas, como es lógico para asumir. O si lo despiden a los 45, 50 años y ya nadie le da trabajo. Sí, entonces el sector informal, me atrevo a decir que esto ha crecido con la cantidad de despidos que han habido en el sector público. Es la rebusca, como dicen, es la rebusca del día a día. Y el salvadoreño como que lo hace romántico ese tema, ¿no? Y tenemos Por eso es que yo siempre les he dicho, y este es un comentario bien personal,
A mí me ofende cuando hablan del emprendedurismo. Es una forma bonita de llamarle al sector informal y a la gente que anda en la rebusca. Y no estoy diciendo que no puedan progresar en nada, no. O sea, Claro hay muchísimos ejemplos, pero como usted menciona, lo romantizan y lo hacen, qué valor, qué eso. Pero este año, ¿cuántos negocios hemos visto que han cerrado? Que restaurantes, que almacenes, pequeños, digamos. Que esto representa el quedarse sin empleo a 3, 5 familias más que eran empleados o a unas 10 familias. O sea, todo esto también se ve afectado. Y es que ¿Qué pasa con todos ellos? Es que no es solo quedarse sin empleo, ese es un tema, pero hay gente que tiene empleo y anda también en la rebusca. Porque no alcanza. Porque no alcanza. Entonces, ese punto, lo que nos han vendido este año y los anteriores, ¿qué con Bitcoin? ¿Qué con la minería? ¿Qué con la construcción? O sea, nos empiezan a decir, nos empiezan a querer dormir con cantos de sirena, de que hoy sí la economía, y mientras nos están queriendo engañar con esa propaganda, hay otros que sí están viendo mejoría en su economía. Sí, pero es la minoría. Es la minoría. La minoría que gobierna, diciendo que son mayoría. Pero esa argolla es muy pequeña. Pues yo creo que cada vez es más pequeña, ¿verdad? Es más pequeña. Bueno, voy a hacer una pausa para venir con la parte final, que el tiempo no nos está absorbiendo. Hacemos una pausa y regresamos con más de No sé, piénsalo. Vamos a la parte final con Claudia Ortiz, diputada del partido Vamos. Año preelectoral, vamos al 2026, diputada. ¿Cómo le va al partido Vamos? Bueno, nos va muy bien, realmente. Yo le quisiera, disculpe. Dígame. La última encuesta lanzada por Sid Gallup, que es la del gobierno, sí, que promociona sí, al partido Vamos invisibilizado. No nos pusieron. Exacto. No le gustó. Carlos Araujo, el Centro de Opinión Pública, el COP, sí los coloca. Y él nos hacía un análisis. Llama poderosamente la atención que ellos no pongan al partido Vamos. Cuando está arriba del partido Arena, según la encuesta de ellos, y del partido FMLN. ¿Cuál es la razón? ¿Cómo lo lee usted? No, simplemente no nos conviene estos números porque este partido que está haciendo una gran labor, que estamos creciendo, que estamos haciendo una verdadera labor de contrapeso al poder, no una labor cosmética nada más. No les gustó, que vieron que iba para arriba y lo borraron y dijeron, estos son los datos, como, ¿verdad? Entonces no es una encuesta seria. Yo no le doy credibilidad, ¿verdad? A esas encuestas, no le doy credibilidad. Tienen derecho de publicarlas y decir lo que quieran, pero... Manda el que compra la encuesta. Pero, pues sí, quien paga el mariachi pide la canción, dicen, ¿verdad? Así que yo creo que más bien, y nosotros estamos enfocados más que en encuestas, ¿verdad? Y más que solo en una lógica electoral, porque no somos un partido que está solo en una lógica electoral. Nos comprendemos a nosotros mismos y a nosotras mismas, porque vemos muchas mujeres liderando también, claro. Que somos un partido que tiene una responsabilidad de ayudarle a la sociedad salvadoreña a avanzar hacia una nueva democracia, hacia un nuevo Estado, una nueva república, una nueva democracia, donde podamos haber aprendido de los errores que se han cometido en esta primera etapa, digamos, desde los acuerdos de paz hasta este momento. Fue un intento de democracia que no salió bien, o sea, no tuvo éxito al final, digamos. Se intentaron construir instituciones, se intentaron construir una cultura democrática, pero las malas prácticas de los gobiernos pasados, de los partidos, de las élites políticas, no tenían un espíritu democrático realmente. Y el resultado es lo que vemos ahora, es un resultado directo. No es casualidad, no es que salió de la nada, por generación espontánea, es el resultado directo. Vivimos ahorita en una dictadura porque quienes tuvieron la responsabilidad de construir instituciones democráticas no lo lograron hacer sólidamente. Entonces, creo que
como partido somos un partido de nueva generación. Somos un partido que nace en la posguerra como una reacción a la política tradicional. Y la gente eso lo ve, y lo ve en nuestro trabajo, lo ve en la valentía con la que enfrentamos las situaciones que estamos viviendo y en nuestro nivel de propuestas. Tenemos un horizonte claro para el futuro. ¿Estás satisfecha? Estoy satisfecha. ¿Con el trabajo del partido Vamos? Sí, estoy satisfecha porque la gente nos lo reconoce, la gente, bueno, como le digo, me encuentra en la calle y todo, y me dice, mire, sigan adelante. Un reconocimiento con aprobación. Sí, sí, claro. Y lo que me da más satisfacción es que cada día se unen más personas. Estamos constantemente... Eso es abrir los ojos. Yo creo que es abrir los ojos para muchas personas y es confiar en el futuro. Porque aquí la narrativa que nos han querido instalar es o es nuevas ideas o es regresar al pasado. O sea, eso no es ganga, ¿verdad? No es ganga ni lo del pasado, ni lo que tenemos ahorita. Es como el oficialismo, nuevas ideas, queriendo chantajear constantemente a la gente con que si no somos nosotros, vuelven las pandillas. Si no somos nosotros, vuelven las pandillas. No es cierto. Si hay opciones, si hay alternativas hacia el futuro. Y nosotros nos entendemos como esa alternativa que está en crecimiento, que más gente se nos está sumando. Estamos desarrollando... ¿Cuesta el crecimiento en las condiciones que está el país? Por supuesto que cuesta. En las condiciones que está el país, donde tenemos bloqueos en todas partes y en todo sentido, ¿verdad? Pero la gente está buscando una opción. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Haciendo lo que nos toca, reclutando más gente quiere sumarse. Y pues, ¿cuál es el apoyo del exterior? Que muchos dicen que el voto en el exterior es el fuerte del gobierno ahora. ¿A eso le apuestan? Yo creo que en el exterior ya la gente, incluso antes de lo que ellos esperaban quizás, la gente abrió los ojos. Y yo he ido a Estados Unidos un par de veces. Sí. Y es increíble cómo la gente me dice, ya le voy a contar una anécdota que yo me quedé con la boca abierta, pero la gente me dice, nos equivocamos, les dimos el apoyo, nos decepcionaron, hoy los vamos a apoyar a ustedes. Y lo que le quiero contar es que yo en el 2022 fui a Los Ángeles a un desfile cívico, ¿verdad? Y mucha gente mostraba apoyo al gobierno actual. Y por consiguiente, y por la propaganda que les llega, rechazo, ¿verdad? A mi persona. Había unas personas, yo estaba dando como unas palabras en una tarima y había un grupo de personas adelante de mí, gritándome cosas. Pero yo no, o sea, no me lo tomé personal, pues, ¿verdad? Yo entendía de dónde venía eso. Pues recientemente me encontré a una persona, a un señor, que estuvo ahí y me dijo, me lo encontré y me saludó. Diputada, me dice, le quiero pedir perdón, porque yo fui de esas personas que llegó a despotricar en contra de usted. Y hoy me di cuenta que nos equivocamos. Y me pidió perdón. Satisfactorio, ¿no? Y le di un abrazo y le dije, gracias. Pues lo satisfactorio es saber que a pesar de que uno puede estar en una situación de mucha presión, donde hay gente que le está diciendo cosas, ¿verdad? Yo creo que no es secreto todo el bullying que recibimos, claro, ¿verdad? En redes sociales, en la asamblea y todo. Pero que cuando uno se mantiene firme en lo que cree que es correcto y está certero de eso, y uno actúa en consecuencia, el tiempo va dando la razón. Y la gente se va dando cuenta. Y todos los que me están viendo, que comparten lo que yo les estoy diciendo, lo que hoy estamos hablando, yo les pido que hagan esa labor de hormiga con otras personas. Aquellas personas que todavía se dejan manipular por el engaño, por la propaganda, por la desinformación, Francisco. Entre todos ayudémonos a que más personas vean la realidad tal cual es. Tal cual, ¿verdad? Yo no le digo que opine igual que yo, pero encuentre la verdad. Okay. Y que las demás personas también puedan ser partícipes de eso. Bueno, diputada Claudia Ortiz, muchas gracias por haber venido previo a la Navidad y compartir con la gran audiencia de Canal 8. Sí, gracias. Le tengo mucho cariño a Canal 8 y pues a todos les deseo una feliz Navidad en armonía y paz. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Soy Francisco Gómez, los invito a que continúen con Agape TV Canal 8 en No sé, piénsalo.
¿Cuánto hemos tenido en este 2025? Creo que lo mejor ha sido de que usted ha estado con nosotros. Hemos tenido toda clase de invitados, pero lo principal de todos ellos es que traen la verdad, traen la objetividad y la voz autorizada para poderles dar las mejores recomendaciones y saber qué es lo que está sucediendo en El Salvador. Soy Francisco Gómez, conductor de No sé, piénsalo, y te invito a que en el 2026 nos acompañes todos los miércoles a las 8 acá en el 8 y podamos tener siempre la mejor información. Agradezco su sintonía y los invito a que continúe con nosotros en este 2026. Feliz Navidad, feliz, próspero año. Jingle around the clock, mix